primer episodio de Globovisión vamos a resolver o vamos a hallar la resolución del parcial 2, modelo A, de mi hermosa universidad del trimestre septiembre-diciembre del 2018. Se tratará sobre límites y continuidad. Si te ha gustado este primer episodio de Globovisión y seguir resolviendo parciales, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas estos episodios. Gracias por tu apoyo y comenzamos ahora mismo. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice que hallemos o encontremos estos siguientes límites. Aquí tienes un límite trigonométrico, aquí un límite algebraico y aquí un límite cuando ves que tiende a infinito o a menos infinito. Vamos a resolver para estas tres. Vamos a resolver primero para esta. Nuestro primer límite es sobre esta función trigonométrica. Nos dice el límite cuando es que tiende a 1 de seno de pi x entre el seno de 3 pi x. Vamos a hacer primero sustitución ingenua para saber si este límite nos da una indeterminación. Si reemplazamos el 1 donde había la x, sería entonces seno de pi entre seno de 3pi. Y vemos cuál es el valor de seno de pi y seno de 3pi. Para hallar su valor o encontrar su valor nos vamos a la gráfica del seno. La gráfica del seno viene dada por esta siguiente forma, donde su gráfica es periódica. Si nosotros vemos los valores de x en una graficadora, la gráfica del seno se me hace 0 en los números no fraccionarios acompañados por un pi. Para esta gráfica, el seno va a valer 0 en pi. Aquí el seno va a valer 0 en 2pi y aquí en 3pi. Se sigue extendiendo la gráfica en 4pi y así. El seno de pi va a valer 0 siempre y cuando los números que me acompañan al pi sean números no fraccionarios como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o npi no fraccionarios. Por lo tanto, gracias a la gráfica, vemos que seno de pi nos dio 0 en el numerador, ya que seno de pi es 0, y en el denominador, por su gráfica, también nos da 0. Y hemos llegado a una indeterminación. Hemos llegado aquí a una indeterminación 0 sobre 0. Y como tenemos una indeterminación, debemos de levantar la indeterminación para que el límite me pueda existir. Por levantamiento, tenemos el límite cuando x tiende a 1 del seno de pi x entre el seno de 3pi x. Debemos de trabajar con alguna identidad trigonométrica de tal manera que el seno de pi x o seno de 3pi x se me pueda simplificar. Se sabe que el seno de 3pi x, eso lo podemos separar como el seno de 2pi x más pi x. ¿Por qué? Porque 2 más 1 es igual a 3. 2pi x por pi x, eso es igual a pi x. Si este 3pi lo llevamos a esta forma, el límite de esta función será igual al límite cuando x tiende a 1. En el numerador seno de pi, escribimos seno de pi x, y en el numerador escribimos seno por 2pi x más pi x, y desarrollamos esta suma de ángulos. Es conocido que cuando tenemos el seno de alfa más beta, eso va a ser igual al seno de alfa por el coseno de beta más coseno de alfa por el seno de beta. 2pi x vendría siendo alfa y pi x viene siendo el beta. Si lo sustituimos en la formulita, para cada ángulo sería el seno de 2pi x por el coseno de pi x más coseno de alfa, que es 2pi x, coseno de 2pi x y por seno de pi x. Si reemplazamos esta suma de ángulos por todo esto, por lo que acabamos de hallar, sería entonces el límite cuando x tiende a 1, en el numerador seno de pi x, en el numerador seno de pi x, seno
de pi x. Y en el numerador, todo esto. Sería seno de 2pi x por el coseno de pi x más el coseno de 2pi x por el seno de pi x. Y aún seguimos desarrollando. Es conocido que cuando tenemos el seno de doble ángulo, eso va a ser igual a 2 por el seno de x por el mismo ángulo por el coseno de x, donde la variable x es el pi x. Si desarrollamos el seno de 2pi x por identidades, eso va a ser igual a 2 veces por el seno de pi x por el coseno de pi x. Voy a continuar aquí arriba porque no me va a caber. Voy a continuar aquí. Sería el límite cuando x tiende a 1 del seno de pi x. Y como ya desarrollamos esto, sería entonces 2 veces el seno de pi x por el coseno de pi x por el coseno de pi x por el coseno de pi x más el coseno de 2pi x, el coseno de 2pi x por el seno de pi x. Ahora, fíjate en lo siguiente. Vemos que en este sumando y en este sumando, que en el primer sumando tenemos el seno de pi x y en el segundo sumando también tenemos el seno de pi x. Así que vamos a sacar factor común seno de pi x para lograr levantar la indeterminación. Pero antes vamos a simplificar la expresión. Como coseno de pi x está multiplicándose por su misma identidad, entonces esto va a ser igual a coseno al cuadrado de pi x. Y ahora sí vamos a sacar factor común seno de pi x. Sería el límite cuando x tiende a 1 del seno de pi x, que te da a multiplicar a 2 por el coseno al cuadrado de pi x más el coseno de 2pi x. En el numerador, seno de pi x. Ahora, como tenemos tanto arriba como abajo la misma expresión, seno de pi x y seno de pi x, eso lo podemos simplificar. Y te queda entonces que el límite cuando x tiende a 1 va a ser igual a 1 entre 2 por el coseno al cuadrado de pi x más el coseno de 2pi x. Y como ya simplificamos la expresión, ahora podemos hacer sustitución ingenua. Ya hemos logrado levantar la indeterminación. Hacemos ahora sustitución ingenua, donde vea x la vamos a sustituir por ese 1. Si lo hacemos, eso va a ser igual. Acuérdense que cuando nosotros vamos a hacer sustitución ingenua, el límite se me desaparece. Retomando, sería igual a 1 entre 2 por coseno al cuadrado de pi más coseno de 2pi. Si resolvemos los ángulos notables para el coseno, sería igual a 1 entre 2 por coseno al cuadrado de pi, que coseno de pi es menos 1 al cuadrado, más desarrollamos este coseno de 2pi, sería coseno al cuadrado de pi menos seno al cuadrado de pi. Seno al cuadrado de pi es 0, y eso es igual a 1 entre 2 por 1 al cuadrado es 1, más coseno al cuadrado, que es 1. Resolviendo aquí 2 por 1, eso es 2, y sumando 2 más 1, eso es igual a 1/3. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 del seno de pi x
por el seno de 3πx es igual a 1/3. 1/3 es el límite de esta función trigonométrica del límite A de la pregunta 1. Ahora vamos con nuestro segundo límite. Tenemos el segundo límite cuando x tiende a A de esta división polinómica. Vamos a hacer sustitución in gemo para saber si esto nos da una indeterminación. Donde vea x la vamos a reemplazar por esta a. En el numerador, si reemplazamos esta a por esta x, sería a a la 3 menos a la 3. Para esta x sería aquí a cuadrado menos a por a menos a más a. Si simplificamos, menos a más a, esto es 0. En el numerador también nos da 0, a cuadrado menos a por a cuadrado. Y si hacemos esta resta, arriba sería 0 y en el denominador también 0, la cual también nos presenta una indeterminación. El límite representa una indeterminación 0 sobre 0. Así que vamos a levantar la indeterminación. Como esto es un límite algebraico, debemos de factorizar tanto el numerador como el denominador para poder lograr levantar la indeterminación. Este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a A. La expresión x a la 3 menos a la 3 viene representado por una diferencia de cubos, la cual vamos a factorizar. Para ello vamos a abrir aquí dos paréntesis, sacamos la raíz cúbica al primer miembro o al primer sumando, se me cancela este 3 con este 3, y al primer sumando de este primer paréntesis va x, y al primer sumando de nuestro segundo producto va x al cuadrado. Como esto es una diferencia de cubos, colocamos menos y aquí más. Aquí sacamos raíz cúbica también en a, se me simplifican, y en el segundo sumando del primer multiplicando, te queda a, y aquí a cuadrado, positivo. Pero como estamos buscando que esta expresión sea igual a x a la 3 menos a la 3, aquí vamos a colocar la x y la a como producto, es decir, x, a. Y esta sería la factorización del numerador. Sería entonces el límite cuando x tiende a A de x menos a por x al cuadrado más xa más a cuadrado. Y en el denominador, x al cuadrado menos ax menos x más a. Ahora nos falta factorizar el denominador. Por lo tanto, este límite será igual al límite cuando x tiende a A al numerador x menos a por x al cuadrado más ax o xa, como ustedes quieran, más a cuadrado. Como tenemos aquí las x 3 veces repetidas, lo vamos a hacer por factorización por agrupación. Vamos a agrupar estos dos términos y después estos dos términos, de tal manera que quede como una multiplicación. Para el primer multiplicando tenemos la variable x y la variable x repetida aquí. Para ello vamos a sacar factor común x. Si lo hacemos sería x que te va a multiplicar a x menos a. Y como en el segundo multiplicando tenemos la variable negativa, le vamos a sacar factor común menos. Si le sacamos factor común menos, este menos se sobreentiende que hay un 1 aquí, multiplicando esta x, sería menos que te va a multiplicar a x menos a. Más por menos, menos, x por menos x, y menos por menos te da más, a por 1 te da más a. Y aquí también vemos que x menos a se me repiten tanto en el primer sumando como en el segundo sumando, que vamos a extraer factor común x menos a. Sería entonces el límite cuando x tiende a A del numerador x menos a por x al cuadrado más xa más a cuadrado, y sacamos factor común x menos a. Sería x menos a por x menos 1. Si hacemos distributivas vamos a llegar a esto: x por x menos a, x por x menos a, y x menos a por 1 menos x menos a. Y como tenemos x menos a tanto arriba como abajo,
lo simplificamos y el límite te quedará igual al límite cuando x tiende a de x al cuadrado más ax más a cuadrado entre x menos 1. Y hemos logrado ya levantar la indeterminación. Ahora procedemos a hacer sustitución ingenua. La a la vamos a sustituir por la x. Si yo reemplazo esta por esta x, sería a cuadrado más a, que te va a multiplicar por a, más a cuadrado, entre a menos 1. A por a, eso es a cuadrado, y si sumamos a más a, eso va a ser igual a 3a cuadrado, entre a menos 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a de toda esta expresión es igual a 3a cuadrado entre a menos 1. Este resultado sería el límite 2 de la pregunta 1. Pero vemos que a es un parámetro en el cual me puede tomar cualquier variable. Y como este parámetro está en un denominador, debemos de excluir los valores que me hacen 0 en denominador. Por lo tanto, escribimos el límite cuando x tiende a de este polinomio es igual a 3a cuadrado entre a menos 1 con a menos 1 distinto de 0. Colocar una mini restricción para indicar que el denominador no se me anule. Ahora vamos con nuestro tercer y último límite. Nuestro tercer límite viene dado por esta expresión algebraica. El límite cuando x tiende a menos infinito de raíz de x por x más a más x. Vamos a hacer sustitución ingenua. Sería raíz de menos infinito, que te va a multiplicar a menos infinito más a, menos infinito. Si simplificamos, igual a más infinito, eso es menos infinito, menos infinito, menos infinito. Menos infinito, menos infinito, eso nos da infinito al cuadrado, menos infinito. Simplificando esto, vemos que nos da una otra indeterminación que es infinito menos infinito. Escribimos entonces que este límite presenta una indeterminación que es infinito menos infinito. Como tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito, debemos llevar esta expresión de tal manera que su indeterminación sea de la forma infinito sobre infinito, para poder así aplicar la ley de Leibniz. Vamos a llevar esta expresión a la forma infinito sobre infinito. Vamos a aplicar la conjugada de toda esta expresión. Sería igual al límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz de x por x más a más x, y de aquí vamos a aplicarle su conjugada. Si lo hacemos, esto te quedará, multiplicamos aquí por lo mismo pero con su signo contrario, es decir, la raíz de x por x más a menos x, tanto en el numerador y en el denominador igual, x por x más a menos x. Y para el numerador vamos a aplicar suma por su diferencia. Si lo hacemos, eso es el límite cuando x tiende a menos infinito, x por x más a por x más a, eso es la raíz de x que te va a multiplicar a x más a elevado al cuadrado, más por menos, menos, y x por x al cuadrado. Aquí se sobreentiende que hay un 1. 1 por toda esta expresión, eso es raíz de x por x más a menos x. Y hemos llevado el límite a la indeterminación infinito sobre infinito. Pero como estamos en un menos, sería menos infinito sobre infinito. Simplificando un poco la expresión, la del numerador, este límite será igual al límite cuando x tiende a menos infinito. Simplificamos la raíz y sería x por x más a menos x al cuadrado. Y en el denominador te queda igual. Raíz de x por x más a menos x. Aquí haciendo distributiva, el límite cuando x tiende a infinito te quedará como x al cuadrado
más ax menos x al cuadrado y hacemos distributiva para el denominador. Sería aquí x por x al cuadrado más ax menos x al cuadrado menos x al cuadrado, eso es 0. Y te queda que el límite cuando x tiende a menos infinito es ax por la raíz de x al cuadrado más ax menos x. Ya hemos simplificado el límite de la forma menos infinito sobre infinito. Aquí vamos a aplicar la ley de Leibniz. La ley de Leibniz nos dice que si tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre infinito, eso automáticamente nos da como resultado 0. Eso es debido gracias a que si tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, esta función, la gráfica vendría siendo de esta forma. Si yo le doy valores a la gráfica desde más infinito a la coordenada en y, vemos que los valores se van aproximando al 0. Y como Leibniz descubrió eso, concluyó de que el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre infinito es igual a 0. Así que debemos de conseguir que toda esta expresión me quede 1 sobre x, para luego hacer sustitución ingenua para que esto sea igual a 1 sobre infinito y que esto sea 0. Vamos a sacar factor común x con su mayor exponente de tal manera que la función me quede 1 sobre x y que yo al evaluar el límite sea 1 sobre infinito y eso sea igual a 0. Si lo hacemos sería que el límite cuando x tiende a menos infinito, sacamos factor común aquí x, que lo podemos reescribir como x, que te va a multiplicar a a. Aquí en la raíz sería raíz de x al cuadrado, que te va a multiplicar a 1 más a x entre x al cuadrado menos x. Voy a continuar aquí arribita. Esta x con esta x al cuadrado se me simplifica y eso es límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz de x al cuadrado, que te va a multiplicar a 1 más a entre x menos x y en el numerador x por a. Simplificamos este cuadrado con su índice y el límite será igual al límite cuando x tiende a menos infinito del valor absoluto de x por la raíz de 1 más a entre x menos x. Acuérdense que cuando yo tengo la raíz de cualquier punto elevado al cuadrado, eso va a ser igual al valor absoluto del punto, debido a que lo que está dentro de la raíz, la variable no me puede tomar valores negativos. Y en el numerador, x por a. Ahora, debemos de saber qué valor va a tener la x. Si la x va a ser positiva o si la x va a ser negativa. Como vemos que el límite de aquí va a menos infinito, es decir, para la izquierda con los valores negativos, entonces el valor absoluto de x será negativo. Escriben aquí como x tiende a menos infinito, valor absoluto de x es igual a menos x. Entonces sería el límite cuando x tiende a menos infinito de menos x por la raíz de 1 más a entre x menos x por xa. Como tenemos la x repetida en el primer sumando y en el segundo sumando, vamos a proceder a sacar factor común x. Sería entonces el límite cuando x tiende a menos infinito. El menos también se repite, sería menos x, que te va a multiplicar a la raíz de 1 más a entre x más 1. Y en el numerador x por a. Esta x la simplificamos y el límite cuando x tiende a menos infinito te quedará igual a menos por la raíz de 1 más a entre x más 1. Y de aquí vamos a hacer sustitución ingenua, ya que hemos logrado a la expresión 1 entre x en las variables. Sería entonces aquí a menos la raíz de 1 más a entre menos infinito más 1 igual, ya sabemos que por ley de Leibniz colocamos ley Leibniz, que esto va a valer 0. Sería entonces a
menos raíz de 1 menos 0 más 1, simplificando, esto es a, menos raíz de 1 menos 0, que es 1, más 1, igual a raíz de 1 es 1, más 1, con su signo negativo, y sumando estos números, sería menos a medios, y si reescribimos esto, sería menos 1 medio de a. Por lo tanto, el límite cuando x tiende al menos infinito de raíz de x por x más a menos x es igual a menos 1 medio de a. Y ese sería el resultado de este límite. Y hemos acabado con la pregunta 1. Nuestro primer límite trigonométrico nos dio 1/3. Nuestro segundo límite nos dio este resultado. Y nuestro tercer límite que nos dio menos 1 medio a. Ya hemos conseguido los valores de los límites. La pregunta 2 nos dice que dado esta función a trozos, hallemos los valores de a y de b de tal manera que esta función sea una función continua en todo su dominio. Para los x menores o iguales que 3 tenemos que graficar la función x en el intervalo 3,1. Tenemos esta función graficada y para los x mayores que 1 tenemos arco tangente de x. Vamos a comenzar a trabajar con la función. Para que una función sea continua en cualquier intervalo, debemos de irnos por los límites laterales. Se debe de cumplir que el límite cuando x tiende a a por la izquierda tiene que ser igual al límite cuando x tiende a a por la derecha. Esto es lo que básicamente nos dice cuando una función es continua o discontinua, donde a vienen siendo los intervalos para los cuales está definida la función. Vamos a ubicar toda esta información en una recta numérica. Esta función la vamos a bajar un momento. Aquí está nuestra recta, menos infinito y aquí infinito. Y aquí ubicamos los intervalos para los cuales está definida la función. Parecen los intervalos menos 3 y 1. De menos infinito hasta menos 3 en este intervalo, aquí incluido, va graficada la función x. Para acá, desde 1 hasta más infinito, va graficada la función arco tangente, yo lo voy a escribir así, tangente de menos 1, de x. Y para este intervalo, que va abierto, va graficado a x al cuadrado más bx. Y ya conociendo todo esto en una recta, vamos a considerar los límites laterales. Vamos a comenzar con x igual a menos 3, con este punto. Vamos a comenzar por el límite lateral izquierdo de menos 3. Sería el límite cuando x tiende a menos 3 de la función x por la izquierda. Y si vamos a la derecha, sería aquí el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de ax al cuadrado más bx. Si hacemos sustitución ingenua en ambas, el límite cuando el 3 tiende por la izquierda sería menos 3. Si sustituimos este menos 3 por las x, aquí sería 9a menos 3b. Y para que la función sea continua en x igual a 3, se debe de cumplir que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda sea igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha, la cual si igualamos esto con esto, hemos conseguido para qué punto es continua la función. Sería aquí menos 3 igual a 9a menos 3b. Si sacamos factor común 3 para simplificarlo, sería aquí menos 3 igual a 3, que te va a multiplicar a 3a menos b. 3 entre 3 sería menos 1 igual a 3a menos b. Ya hemos conseguido para qué punto la función es continua en el punto x igual a menos 3. Sería entonces menos 1 igual a 3a menos b. Ahora vamos a trabajar con x igual a 1. Si nos sacamos por la izquierda, sería el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de ax al cuadrado más bx. Y si nos acercamos por la derecha, sería aquí el límite
cuando x tiende a 1 por la derecha, de tangente a la menos 1 de x. Si hacemos aquí sustitución ingenua, sería a más b. 1 por 1, 1, y 1 por 1 cuadrado, 1. Y aquí, si hacemos sustitución ingenua, será que tangente a la menos 1 de 1, y tangente a la menos 1 de 1 es pi cuartos. Y si igualamos el límite cuando x tiende a 1 con el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha, se tiene que a más b es igual a pi cuartos. Nos pide que hallemos los valores de a y b. Vamos a tomar nuestra primera ecuación, que es menos 1 igual a 3a menos b, y mi otra ecuación, que es pi cuartos igual a más b, este sistema de ecuaciones. Aquí simplificamos esto, y sería aquí pi cuartos menos 1 igual 3 más 1, 4a, y b se simplifica. Y despejando a se tiene pi cuartos menos 1 entre 4 igual a a. Aquí sacando el mínimo como múltiplo, sería pi menos 4 entre 4 entre 4 igual a a. Aquí una doble c, y eso es pi menos 4 entre 8. Ya hemos obtenido la variable a. Ahora nos falta hallar la variable b. Esta variable a, lo que nos dio en a lo vamos a sustituir en la segunda ecuación. Sería pi cuartos igual a, que a es esto, pi menos 4 entre 8 más b. Aquí vamos a tratar de dejar la ecuación lineal. El mínimo aquí sería 8. En ambas igualdades, 8 entre 4, 2 por 1, 2 pi. Y 8 entre 8, 1 por pi cuartos, pi menos 4, más 8b. Simplificamos, y eso es 2pi igual a pi menos 4 más 8b. Y aquí despejamos b. Sería 2pi. Este pi pasa negativo, menos pi. Este 4 pasa positivo. Y este 8 pasa a dividir. Entre 8 igual a b. 2 menos pi, eso es pi más 4 entre 8 igual a b. Y hemos conseguido los valores, la cual las variables a y b sea una función continua. El valor de a viene dado por pi menos 4 entre 8 y b igual a pi más 4 entre 8. Estas serían las variables a y b para que la función sea una función continua en todo su dominio. Vamos ahora con nuestra antepenúltima pregunta. Nos dice que debemos de probar de que esta ecuación tiene al menos una solución en este intervalo cerrado. Que para este caso vamos a usar el teorema de valor intermedio. Para aplicar el teorema de valor intermedio, debo de conocer una cosa, y si es que la función que yo le quiera aplicar ese teorema sea una función continua. Como esto es una función trigonométrica, entonces quiere decir que esta función es una función continua, sobre todo en este intervalo que nos interesa. Ya escribimos lo siguiente. Ya verificamos que esta función sea continua. Como f de x es una función continua, existe, este al revés, existe un f de c igual a 0, tal que f de 0, que es la función que la vamos a evaluar aquí, f de 0 esté comprendida entre f de 2 pi tercios, y en f de 0. Lo que escribí aquí en el lenguaje matemático es lo que vamos a hacer. Si yo al evaluar f de 0 y f de 2 pi tercios y está comprendida entre 0, que aquí f de 0 es igual a 0, entonces es posible de que haya una solución para este intervalo. Así que vamos a comenzar. Vamos a escribir el 3 cosenos menos coseno al cuadrado de x igual a 0 como una función. Hacemos 0 igual
a f de x. Es decir, 3 por coseno de x menos coseno al cuadrado de x igual a f de x. Vamos a evaluar 0 en la función. Si yo reemplazo 0 donde vea x, eso es 3 por coseno de 0 menos coseno al cuadrado de 0 igual a f de 0. Coseno a la 0, eso es 1. Sería 3 por 1 menos 1 al cuadrado igual a f de 0. 3 por 1, eso es 3 menos 1 igual a f de 0. Y 3 menos 1, eso es 2 igual a f de 0. Ahora vamos a saber cuánto vale f de 2 pi tercios. Escribimos 3 por el coseno de 2 pi tercios menos coseno al cuadrado de 2 pi tercios igual a f de 2 pi tercios. Aquí, como esto es un ángulo muy grande, vamos a trabajar con una identidad trigonométrica. Es conocido que coseno de x es igual al seno de pi medios menos x. Si yo sustituyo este 2 pi tercios en el coseno, sería aquí coseno de 2 pi tercios igual al seno de pi medios menos 2 pi tercios. Y vamos a simplificar esto de aquí. Si sacamos mínimo aquí, 3 por 1, eso es 3 pi, menos 2 por 2, esto es 4 pi, y 3 por 2, eso es 6. 4 menos 3, eso es menos pi sexto, la cual el coseno de 2 pi tercios es igual a seno de menos pi sexto. Si este coseno lo reemplazo aquí, sería 3 por el seno de menos pi sexto menos seno al cuadrado de menos pi sexto igual a f de 2 pi tercios. Seno de menos pi sexto nos da menos un medio. Sería aquí 3 por menos un medio menos seno al cuadrado, que es menos un medio al cuadrado, igual a f de 2 pi tercios. Hacemos esta multiplicación de fracciones, sería menos 3 medios, menos, aquí sería un cuarto, igual a f de 2 pi tercios. Aquí sacamos mínimo, el mínimo es 4, 4 entre 2 a 2, por 3 es menos 6, menos 4 entre 4, 1, por 1, 1. Y 6 menos 1, eso es menos 7 cuartos, igual a f de 2 pi tercios. Y hemos concluido lo siguiente. Escribimos por el teorema de valor intermedio, existe un f de c igual a 0, tal que, como evaluamos en 0, vemos que la función nos dio 2, que 2 está comprendido entre f de 0 entre menos 7 cuartos, que para ello volteamos toda la igualdad y esta igualdad te quedará igual a menos 7 cuartos, que está entre 0 e entre 2. El intervalo que me piden está comprendido entre 0 y aquí está en 2 pi tercios, que va de 0 cerrado hasta 2 tercios cerrado también. Y lo que acabamos de hallar va de menos 7 cuartos abierto hasta 2 abierto. Y aquí hay una solución. Y acabamos de comprobar que sí existe una solución para la ecuación. Por lo tanto, 3 por coseno de x menos coseno al cuadrado de x igual a 0, existe un f de c en x pertenecientes de 0 hasta 2 pi tercios.
Ya hemos comprobado si existe una solución en este intervalo para esta ecuación. Vamos ahora con nuestra última pregunta. La última pregunta es que demostremos este límite mediante epsilon y delta. En otras palabras, por su definición, formal de límites. Vamos a escribir de una vez su definición. Para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que 0 sea mayor al valor absoluto de x menos x sub 0 y mayor que delta, y eso implica que f de x menos L sea menor a epsilon. Si sustituimos en la fórmula, x sub 0 viene siendo este 3, f de x la función y L el resultado de este límite. Sería entonces para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, mayor a 0, tal que 0 sea menor a x menos x sub 0, que es 3, menor a epsilon, a delta, y eso implica que la función f de x, que es esta, 2x al cuadrado menos 3x más 1 menos L, que es menos 10, sea menor que epsilon. Si simplificamos menos 10 más 1, sería para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que 0 sea mayor a x menos 3, menor que delta, y eso implica que el valor absoluto de 2x al cuadrado menos 3x menos 10 más 1 menos 9 menor a epsilon. Y vamos a trabajar con esta definición. El valor absoluto de x menos 3 menor que delta vendría siendo la tesis. Y el valor absoluto de 2x al cuadrado menos 3x menos 9 menor que epsilon sería la hipótesis. Nosotros tenemos que buscar a través de la hipótesis la tesis. Es decir, que dado esta expresión, debemos de hacer unos cambios algebraicos para poder buscar o poder acotar la otra función que nos falta. Vamos a trabajar con nuestra hipótesis. Por hipótesis tenemos que el valor absoluto de 2x al cuadrado menos 3x menos 9 menor que epsilon. Vamos a factorizar esta expresión para buscar el valor absoluto de x menos 3. Este 2 lo vamos a multiplicar tanto con su coeficiente como el término independiente y dividirlo entre 2 para factorizarlo. Sería entonces 2 que te va a multiplicar a 2x al cuadrado menos 3x menos 9 que te va a multiplicar por 2 entre 2 cuando es menor a epsilon. 2 por 2 sería 4x al cuadrado menos 3x menos 9 por 2, 18 entre 2 menor a epsilon. Abrimos aquí dos paréntesis, sacamos la raíz a 4x al cuadrado y sería aquí 2x, 2x, más por menos, menos, y menos por menos más, y buscamos dos números que restados te den 3 y multiplicados sean 18, que sería 6 y 3, cuando es menor a epsilon. Sacamos factor común 2 para simplificarnos con este 2 y te queda 2 que te va a multiplicar a x menos 3 por 2x más 3 entre 2 menor a epsilon. Simplificamos y toda esta expresión quedará igual a x menos 3 por 2x más 3 menor a epsilon. Ya hemos conseguido el x menos 3 que teníamos para la tesis. Ya tenemos acotado el x menos 3 menor a delta, pero el valor absoluto de 2x más 3 aún no lo tenemos acotado. Así que por la tesis vamos a buscar
o vamos a tratar de acotar esta expresión para poder demostrar el límite. Tendría valor absoluto de x menos 3 cuando es menor a delta. Yo voy a considerar delta igual a 1. Sería valor absoluto de x menos 3 menor a 1. Aquí, si aplicamos las propiedades de valor absoluto, sería menos 1 cuando es menor a x menos 3 menor a 1. Sumamos 3 a toda la desigualdad para dejar la x sola y sería menos 1 más 3 menor a x menos 3 más 3 menor a 1 más 3. 3 más 1, eso es 2, menor. Menos 3 más 3, eso es x, menor a 3 más 1, 4. Y con esta desigualdad vamos a construir esta expresión que nos hace falta. Que para ello vemos que a la x la multiplicaron por 2 y luego le sumaron 3. Vamos a multiplicar primero por 2 y después sumarle 3 a toda la desigualdad. Sería 2 por 2 menor a 2 por x menor a 4 por 2. Voy a seguir aquí. 2 por 2, eso es 4, menor a 2x menor a 8. Voy a seguir aquí abajo. Ahora vemos que a la x le sumaron un 3. Vamos a sumar a toda la desigualdad 3. Sería 4 más 3 menor a 2x más 3 menor a 8 más 3. 4 más 3, 4, 5, 6, 7 menor a 2x más 3 menor a 8, 9, 10, 11. Y hemos construido lo que está dentro del valor absoluto. Debemos llevar a la desigualdad de tal manera que quede como un valor absoluto. Toda esta expresión la vamos a pasar para acá arriba, para tener más espacio. Sería aquí entonces valor absoluto de x menos 3 por 2x más 3 menor a epsilon. Es conocido que cuando tenemos valor absoluto de x menor a, eso se cumple que menos a será menor que x y menor que a. Este 11 lo vamos a reescribir como esta parte, ya que menos 11 es sumamente mayor que menos 7. Sería menos 11 menor a 7, ya que menos 11 es menor a 7, menor a 2x más 3, menor a 11. Este 7 no me va a valer y la desigualdad sería menos 11 menor a 2x más 3 menor a 11. Y por propiedades de valor absoluto sería valor absoluto de 2x más 3 menor a 11. Y ya hemos logrado acotar la expresión que me hace falta. Vamos a escribir nuestra tesis, que es valor absoluto de x menos 3 menor a delta, y lo que buscamos, valor absoluto de 2x más 3 menor a 11. Multiplicamos el valor absoluto de x menos 3 por el valor absoluto de 2x más 3, y eso es valor absoluto de x menos 3 por 2x más 3. Y si multiplicamos el delta por este 11, eso va a ser igual a delta 11. Y hemos conseguido la expresión de la hipótesis. Y como hemos conseguido esta expresión, entonces todo esto es igual a epsilon. Es decir que estas dos expresiones multiplicándose, lo reemplazamos por epsilon. Si lo hacemos sería epsilon menor a delta 11. Y de aquí despejamos delta. Si despejamos delta, sería entre 11 menor a delta. Y si esto la volteamos, sería delta mayor a epsilon 11. Y hemos conseguido el delta mayor a 0 que queríamos, que ese delta vendría siendo e entre 11. Y por otro lado, para finalizar el ejercicio, debemos escoger un delta máximo y un delta mínimo. Escribimos delta va a ser igual a un delta máximo y un delta mínimo. Un delta va a ser igual al delta máximo, que es 1, y un delta mínimo, que es e entre 11. Y queda demostrado nuestro límite, que delta es igual a 1
El delta máximo y el delta mínimo es E sobre 11.